Bueno, mis hermanos, damos gracias a Dios primeramente por la bendición y la oportunidad que nos da de poder ser parte de esto tan maravilloso que es poder entregar la palabra del Señor. Y en este día quiero compartir, ¿cierto?, este trozo de la palabra de Dios que está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Y dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nos encontramos con este pasaje que nos demuestra, ¿cierto?, de que en nuestra sociedad también, en la vida anteriores, en los patriarcas de antaño, en los tiempos de David y tiempos anteriores a él, siempre hubieron procesos, siempre hubieron momentos críticos en cada persona, en cada situación de sus vidas, se encontraron en una forma muy angustiosa y en muchas ocasiones no encontraban de dónde aferrarse. En este pasaje que acabamos de leer, nos encontramos también con una situación muy adversa para David, para su gente. Y vamos a desglosar, ¿cierto?, este capítulo, un par de versículos, y comenzaremos, ¿cierto?, dándole lectura, ¿cierto?, para entender lo que hemos leído, y del versículo 1 del capítulo 30, que dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ziclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Ziclag y habían asolado a Ziclag y le habían prendido fuego. Esta situación encontramos, ¿cierto?, o en esta situación encontramos, ¿cierto?, a David, que dice que llegó él a su pueblo, al lugar donde él, ¿cierto?, habitaba y donde él descansaba, donde él, ¿cierto?, se reunía con su gente. Y en este versículo 1 dice que él, al regresar a ese lugar, lo encontró desolado, deshabitado, lo encontró hecho cenizas. El versículo 1 y el versículo 2 nos cuentan que cuando David fue despedido, dice, del ejército de los filisteos, no se fue al campamento de Israel, sino que al volver, al haber sido expulsado, por Saúl, observó con completa neutralidad y se retiró, dice, prácticamente a su ciudad Ziklag. Después de haber estado en batalla, en haber transcurrido, ¿cierto?, un periodo prolongado, ¿cierto?, de guerra, de lucha, David y su gente, sus soldados, las personas de confianza de él, su ejército, después de haber tenido estas luchas, dice que regresan y fueron, ¿cierto?, despachados. Primero se presenta, ¿cierto?, hacia quien tiene, ¿cierto?, el mayor grado allí, y va él a entregar, ¿cierto?, su trabajo, y dice que es despedido. Pero él no regresa, dice, a Israel, sino que él se va a la ciudad donde él estaba, como decía anteriormente, ¿cierto?, habitando por un tiempo ya determinado. Pero dice que lo encuentra en una forma muy desastrosa.
los amalecitas invaden Siclag en ausencia de David. ¿Ya? Entraron por sorpresa en la ciudad, lo cual había sido quemada, desguarnecida, la saquearon, la incendiaron y se llevaron cautivos a las mujeres, así como a los niños. Con esta acción intentaban vengarse de alguna forma de las incursiones que recientemente había llevado a cabo David y sus hombres en sus territorios. Bendito sea el Señor. David había ejecutado ciertas labores y dice que estos amalecitas tomaron venganza. Y al llegar, cierto, al lugar de Siclag, la atacaron. La hicieron cenizas. Destruyeron todo lo que había. Tomaron cautivos a sus mujeres, a sus hijos. Los pocos varones a lo mejor que estaban allí también fueron a lo mejor asesinados o también, cierto, llevados cautivos. Y todo lo demás quedó hecho cenizas. Había transcurrido un tiempo, ¿cierto? Anteriormente a esto, cuando David fue despedido, ¿cierto? De la guerra, como le dije anteriormente, que había obtenido, desde ese lugar hasta el lugar de Siclag, dice que había más o menos como 3 días de camino. En ese trayecto dice que llegaron los amalecitas e invadieron Siclag. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que lo hicieron por venganza, porque David había desolado, había hecho, ¿cierto?, también grandes destrozos anteriormente, ¿cierto?, en los lugares de los amalecitas y territorios alrededor. ¿Cuáles eran esas incursiones que David había hecho? El capítulo 27, para que vayamos entendiendo un poco, capítulo 27 de Primera de Samuel, vamos a leer, del versículo 7, capítulo 27 del versículo 7, dice: fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los gesuritas, los jersitas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra desde como quien va a sur hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaban las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba, a Aquis. Y decía Aquis: ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negev y Judá, y el Negev de Jeramel, o el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida, para que viniese a Gaz, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David, y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Nos dice que él habitó 1 año y tantos meses, 4 meses alrededor. Y todo ese tiempo dice que David hacía estas incursiones, ¿cierto?, de ir a los lugares alrededor, a los pueblos, y los asolaba, los atacaba, destruía y mataba todo lo que estaba allí.
Con este motivo, ¿cierto? Dice que los amalecitas tomaron venganza y ellos fueron, ¿cierto?, a hacer de alguna forma su justicia y deshabitaron, ¿cierto?, ese lugar, lo asolaron y se llevaron cautivo a las mujeres y a los niños. Bendito sea su nombre. Dice la palabra del Señor, pero sin embargo la providencia, dice, de Dios inclinó, ¿cierto?, los corazones de los amalecitas. O sea, que Dios estaba haciendo algo también en estas cosas. O sea, nada, y hemos entendido que nada lo que sucede, ni una cosa es por el azar. Todas las cosas tienen un propósito específico. Y aquí, ¿cierto?, dice que los amalecitas, en una forma así maravillosa, ellos llevaron cautivos a las mujeres y a los niños a su lugar donde ellos habitaban y no le dieron muerte. Pudieran haberlo hecho. Los amalecitas, ¿cierto?, pudieron haber matado a sus mujeres, pudieron haber matado a sus hijos, como David lo hacía. Como David, ¿cierto?, en estas incursiones que hacían, ¿cierto?, las naciones, él lo hacía, él, ¿cierto?, se iba y arrasaba con todo. Pero aquí dice que ellos de alguna forma tuvieron misericordia de las mujeres y los niños y los dejaron vivir. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Del versículo 3 al versículo 5 de nuestro capítulo 30, dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jerjesita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también era cautiva. Bendito sea su nombre para siempre. Dice que en la confusión, dice, y en la destrucción que experimentaron David y sus hombres, cuando hallaron, dice, sus cosas reducidas a ceniza, y sus mujeres y niños llevados en cautiverio, después de una marcha de 3 días hasta el campamento de los filisteos, hasta Siclag. Ahora, dice, que llegaban fatigados en extremo, pero con la esperanza, dice, de hallar reposo en sus casas y gozos en sus familias. Qué escenario tan negro y desconsolador tenían a la vista. Al llegar después de este caminar, de este transitar, después de la lucha, después del arduo labor con algunos hombres a lo mejor heridos, cansados, agotados, hambrientos, sedientos, con la esperanza ellos de llegar a su lugar, para descansar, para tener reposo, dice, para deleitarse con los suyos, con su familia, y vienen y encuentran esta desolación. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos siga ayudando. Esto les hizo llorar, dice, amargamente. Aunque eran hombres de guerra, lloraban hasta que les faltaron las fuerzas. Si hay una situación, o hay, ¿cierto?, más bien dicho, un dicho, que los hombres, ¿cierto?, no lloran, que lo hemos experimentado y algunos nos conocen bien a nosotros, no es verdad. Pero dice que aquí los hombres rudos, fuertes, aguerridos, que no le temían a nada, llegando a ese lugar, dice, lloraron amargamente. ¿Por qué lloraron amargamente? Por la desolación, la situación
en el cual a lo mejor ellos no tenían claro si sus hijos, hijas estaban muertos o si estaban, ¿cierto?, en una condición muy maltrechos, o incluso en el transcurso del camino, desde Ciclag hasta, ¿cierto?, el lugar de los amalecitas, lo pudieran haber asesinado en el trayecto. Lloraron amargamente. Se desconsolaron tanto que dice que le llegaron a faltar las fuerzas de tanto llorar. Bendito sea su nombre. Más Dios siga ayudando, porque nadie, ¿cierto?, en este tiempo, en esta vida, en nuestro entorno, en nuestras situaciones, puede quedar tampoco, ¿cierto?, exento de pasar situaciones difíciles. Le decía al comienzo, hay situaciones en que todos vamos a tener que pasar, o la hemos pasado algunos la han pasado en mayores cantidades, algunos están empezando algunas situaciones difíciles, pero todos van a tener que en un momento derramarse y llorar, ¿cierto?, por sus necesidades, por la situación que lo aqueja amargamente. Bendito sea el nombre de Dios. Lloraron, dice, hasta que le faltaron las fuerzas. Bendito sea el nombre del Señor. Y nuestro versículo 6, en el cual hemos tomado, ¿cierto?, como referencia bíblica, dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Bendito sea Dios. David se angustió mucho, porque además de las pérdidas que él mismo había experimentado, el pueblo hablaba de apedrearlo, porque le consideraban causante de aquella calamidad, por la forma en que había provocado a los amalecitas y por haber dejado sin ninguna o escasa guarnición a la ciudad. ¿Por qué comenzaban ahora a perder la esperanza de la promoción que se le había prometido al seguir a David? Tenían todos la ilusión de llegar un día a ser príncipes y ahora se veían como mendigos. Saúl le había expulsado de su propio país. Los filisteos le habían expulsado de su campamento. Los amalecitas habían saqueado su ciudad, llevándose también prisioneras a su familia. Y ahora, para completar su tragedia, sus amigos incondicionales, en quien había puesto su confianza y a quienes había dado protección, refugio, alimento, un lugar, en lugar de compartir sus penas, levantaban el calcañar contra él y amenazaban con apedrearle. Tan negro panorama requería, ¿cierto?, una fe muy grande. Bendito sea el Señor. Se angustió mucho. David se angustió mucho al ver, ¿cierto?, toda esta situación, al ver incluso, ¿cierto?, que sus colaboradores, sus amigos, sus colegas, incluso, ¿cierto?, planeaban algo en contra de él. Se angustió mucho. Esta situación es sin duda una de las situaciones más dolorosas, desesperantes, angustiosas, de un nivel de vida tan bajo, en perspectiva o fortaleza de sus sentimientos, de sus propias vidas, mientras de pie allí contemplaba las cenizas, la desolación
la destrucción de Ziklag. Bendito sea Dios. Qué tremendo espectáculo me imagino que estaban viendo. Pero no un espectáculo agradable. Que el Señor nos siga ayudando. Sabiendo que su familia y las familias de todos sus hombres habían sido llevadas cautivas. Porque el pueblo hablaba de apedrearlos, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. El primer recurso de la naturaleza humana se vio reflejada en los hombres de David. ¿Cuáles son esos recursos? ¿Cuáles son, cierto, esas sensaciones? ¿Cuáles son esas formas, cierto, que muchas veces se habla o se actúa de forma arrebatada? Y sus hombres lo hicieron así. No, no se justifica, pero tampoco se puede condenar. Vemos, si vemos nuestra condición, si llegamos a ponernos en los zapatos, ¿cierto?, de estos hombres, de los hombres de confianza de David, al ver este panorama, al ver todo este cuadro alrededor, a su alrededor, podemos decir que sí tenían en alguna forma pretextos para poder actuar de esta forma. ¿Por qué? Porque la forma, ¿cierto?, humana, la forma animal, por decirlo así, ¿cierto?, es lo que aflora. Nosotros muchas veces hemos actuado de esa misma forma. Cuando en alguna condición adversa nos hemos encontrado, incluso cuando hemos sido apremiados de alguna forma por situaciones o por personas, nuestra forma de actuar no ha sido la correcta, ¿cierto?, en primera instancia. Nos arrebatamos, contestamos a lo mejor a la primera, nuestra carnalidad aflora, somos muchas veces indolentes, no meditamos hasta cuando ya la embarramos. Así que en esta forma humana fue lo primero que reflejaron, ¿cierto?, los hombres de David. Que Dios nos siga bendiciendo. Allí empiezan las murmuraciones, empieza a salir el enojo, la rabia, el culparse, a lo mejor por no haber dejado más resguardo a la ciudad. Con frecuencia, ¿cierto?, tanto los creyentes como las mismas iglesias se hallan en estas condiciones. El enfrentarse, ¿cierto?, a tan oscuras o negras situaciones, antes de poder, ¿cierto?, empezar a aflorar o a reponerse de estas condiciones. Siempre hay un momento más negro, ¿cierto?, en nuestra conducta, en nuestra situación, la cual dejamos aflorar. Y eso también, ¿cierto?, va en nosotros, los creyentes, en cualquier persona. Nadie está ajeno a esto. Puede sucedernos muchas cosas y no estamos ajenos, no podemos decir no somos superhombres, nada nos afecta. Sí nos afecta.
sí nos afecta porque todavía estamos aquí en esta cáscara, en este cuerpo humano, en el cual todavía, ¿cierto?, tiende a irse más para el lado, ¿cierto?, del pecado, que para, ¿cierto?, el lado, ¿cierto?, divino, el lado misericordioso, el lado santo, que Dios, ¿cierto?, siempre ha puesto, ¿cierto?, al frente nuestro para poder y poder ser guiado. Los creyentes, las iglesias, cualquier situación, cualquier persona, ¿cierto?, hace aflorar este tipo de condiciones. Y en situaciones, ¿cierto?, muy difíciles, cometemos errores. Pero también tienen que llegar a suceder para que de allí empecemos, ¿cierto?, a buscar y empecemos, ¿cierto?, a avanzar y nos empecemos a reponer de esta condición, ¿cierto?, paupérrima que a lo mejor no podemos haber encontrado. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. En el hebreo dice literalmente que él se animó en Jehová su Dios. Se volvió al Señor, porque el Señor era el único a quien podía ayudarle. Él se volvió al Señor. Dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Mientras pone toda su confianza en la providencia divina, en medio de tal tremendo panorama, tan tremendo aprieto, mientras sus hombres estaban irritados, estaba amarga el alma de todo el pueblo, la impaciencia y el descontento añadían hiel y ajenjo a sus aflicciones y miseria, con lo que hacía, dice, el caso doblemente gravoso. Todas estas cosas, dice que el pueblo, su gente, sus soldados, ¿cierto?, les sucedió. Que a pesar de todas estas cosas, dice que incluso la forma en que David toma la situación, para ellos, ¿cierto?, es como un trago de hiel, un trago de ajenjo, que era, ¿cierto?, para ellos doblemente, ¿cierto?, esta situación gravosa. Bendito sea el Señor. Pero David, dice, lo soportó con mejor ánimo, aunque tenía mayor motivo que ellos para lamentarse. Ellos dieron rienda suelta a sus pasiones, pero él puso en práctica su fe y su gracia, y él fortalecerse así en Dios. Guardó en su interior la calma, mientras los demás se quitaban los ánimos unos a otros. Esta era la costumbre, ¿cierto?, de David, y así hallaba él el consuelo y el ánimo que necesitaba. Una vez más, no situaciones adversas, situaciones difíciles, no teniendo, ¿cierto?, a la vista su gente, que era, ¿cierto?, lo que más angustiaba a David y al pueblo, a su gente, a sus soldados, más que la misma ciudad, más que las ruinas que hayan quedado allí, de sus casas, de su entorno, cosas materiales, era, ¿cierto?, la familia. Bendito sea el Señor. El Salmo 56, 3 dice, en el día en que tengo miedo, yo en ti confío. Bendito sea el nombre de Dios. Y así, ni las mayores calamidades acababan con su fe. Bendito sea el Señor. David fue aprendiendo, ¿cierto? Vemos la historia de David, repasamos, nos volvemos atrás. Desde pequeño, desde que empezó, ¿cierto?, él a apacentar las ovejas,
a cuidar su ganado, haciendo frente a diversas situaciones. Él allí fue aprendiendo a tener su confianza en el Dios de los cielos, en Jehová, el Señor. Y esas situaciones dice que a él les enseñaba para aferrarse, para tomar ánimo, y siempre encontraba las respuestas a sus necesidades. Esta prueba amarga trae a David lo trae de nuevo al Señor y efectúa una verdadera restauración de su alma. El sufrimiento y la pérdida, en la mayoría de los casos, acompañaban el abandonar al Señor y sus caminos. La mayoría de las pruebas, de las dificultades, la mayoría, ¿cierto?, de las situaciones adversas, difíciles, que podemos encontrar, que se han encontrado, en la cual, ¿cierto?, no hemos visto o no se han visto, no han visto salidas ni luz, ¿cierto?, al final. Muchas de esas situaciones es porque hemos abandonado o hemos dejado, ¿cierto?, el buscar, ¿cierto?, el ser perseverante, ¿cierto?, en los caminos del Señor. Pero, a la vez, esto también debe servir como una disciplina para que la condición del hombre, de la mujer, del Hijo de Dios, del creyente, esta condición tiene que suceder muchas veces para que todo lo demás pueda ser una vez más restaurado. Cuando vemos que el hombre se vuelca a Dios, cuando vemos que el hombre, la mujer, el cristiano, el Hijo de Dios, se vuelca realmente a su Dios, es en necesidades, es en angustias, es en dolor. Allí, ¿cierto?, realmente viene la necesidad de buscarle, viene la necesidad de clamar a Él, de pedir auxilio al Señor. Vemos, ¿cierto?, la historia, ¿cierto?, de Jesús, estando en la barca, pasando, ¿cierto?, el mar. Jesús se duerme, se queda dormido y, ¿cierto?, sale una tormenta y cada vez más fuerte, y los que iban adentro, ¿cierto?, se empiezan a desesperar. Primeramente, a lo mejor empiezan a hacer ellos por sus propios medios, ¿cierto?, tratar de evitar la tormenta o, ¿cierto?, ir, ¿cierto?, conviviendo con las olas, tratar, ¿cierto?, de llevarlas para que la embarcación no se hunda, tratar, ¿cierto?, de ir sacando el agua, ¿cierto?, echándola afuera, todos los mares que entraban, ¿cierto?, las olas que entraban dentro de la embarcación. Y dice que en un momento ya no dan más y exclaman al Señor, y Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Por qué? Porque la única respuesta que tenemos es el Señor. En esas situaciones difíciles, de cuando nosotros no podemos hacer nada, es cuando actúa el Señor. Pero es también cuando nosotros nos volcamos al Señor de todo corazón. Mientras las cosas están calmas, mientras no nos sucede nada, muchas veces vivimos o actuamos, ¿cierto?, en un evangelio light, un evangelio liviano, que todo está bien, y si todo está bien, yo me creo, ¿cierto?, autovalente, autosuficiente, no necesito de nadie más, porque me autoconvenzo, ¿cierto?, de que estoy haciendo las cosas bien, y no es así. Siempre necesito a Dios en todas mis áreas, en todas las áreas de mi vida, una más que otra, pero lo necesito. Y si Dios no está allí para auxiliar en esas áreas difíciles, débiles, no vamos a poder, yo no voy a poder. Bendito sea el Señor para siempre. Mientras la disciplina es dolorosa, esta da frutos apacibles de justicia. Hebreos 12:11 dice, es verdad
que ninguna disciplina, al parecer, parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitadas. Bendito sea el Señor. Decía anteriormente, nadie está ajeno a que le pueda suceder cosas difíciles. Estos días hemos visto situaciones difíciles. Usted, cierto, también ha sido testigo de muchas cosas que han sucedido. Vemos casos por televisión, lo vemos allí, algunos por radio, por los medios ciertos sociales, celulares y cuánta cosa, cierto, ahora hay, computadores, y vemos muchas situaciones difíciles en las cuales, cierto, la sociedad se desespera, gime, cierto, clama por situaciones para que sus, valga la circunstancia, sus situaciones puedan ser, cierto, aclaradas, resolvidas, o puedan ser, cierto, de alguna forma tener o algún sosiego, algún descanso. Peleas, saqueos, incendios hemos visto estos días, ciertos de lugares, y en nuestro entorno más cercano, en nuestra propia ciudad aquí, en Calbuco también, hemos visto situaciones de personas, vecinos alrededor, e incluso de nuestros familiares. Algunos están pasando, ¿cierto? La están pasando la copa amarga por algún, ¿cierto? Fallecimiento de un familiar. Y vayan para ellos, ¿cierto? Nuestro consuelo, un abrazo, ¿cierto? Que la paz del Señor esté allí, en estos corazones, y les siga animando y fortaleciendo. Otros se siguen enfermando, sigue este virus, esta pandemia no da tregua en algunas partes, y siguen cayendo, ¿cierto? Personas enfermas, hermanos también que han caído en esta situación, y algunos se han desesperado, están, ¿cierto?, allí siendo pasados, ¿cierto?, por alguna situación difícil. Pero ¿cuál es la esperanza y cuál es, ¿cierto?, la palabra que le podemos entregar? Aferrarse al Señor. Aferrarse al Señor, buscarle de todo corazón. No hay otra forma. El hombre no nos puede solucionar cosas, ¿cierto?, que vienen, ¿cierto?, de parte de Dios. Si no voy a entrar en una discusión si Dios permitió o no permite, ¿cierto?, que los suyos se enfermen. Todos vamos a tener que pasar a lo mejor por esa situación. Cual sea la real, cierta forma en la cual, ¿cierto?, este virus apareció, o error humano, o voluntad de Dios. Bendito sea su nombre para siempre, cual sea. Pero de todas estas cosas, el Señor nos enseña a poder confiar en Él, a animarnos en Él. Bendito sea el nombre para siempre. El Salmo 27, 13 y 14 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. ¿Quién es mejor que David? Como decíamos anterior, este David que escribió, ¿cierto?, la gran mayoría, ¿cierto?, de los salmos. ¿Quién mejor reflejo que él, que se encontró en muchas situaciones, pero en todas de ellas, él dice que ponía su esperanza, su confianza en Dios, y siempre había sido ayudado, había sido, ¿cierto?, auxiliado. Bendito sea el Señor. El Salmo 56, 3 y 4 dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Bendito sea el Señor. Si Dios está con nosotros,
¿Qué más? ¿O qué más esperamos? Solo seguir confiando y poner toda la confianza en el Señor. Si estamos en alguna tribulación o angustia, el Salmo 55, 22 nos dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Bendito sea el Señor. Echa sobre Jehová todas tus cargas y Él te sustentará. Hermanos, hermanas, si va a ser una realidad para todos, todos estamos de alguna forma, como volvemos a reiterar, cada uno de nosotros, pero allí debe estar nuestra esperanza, nuestra confianza. Él no va a dejar a ningún justo, dice, lo va a dejar caído, Él lo levantará. Él lo va a levantar. Esfuércense en buscar de Él, esfuércense en alabarle, en leer su palabra, esfuércense en tratar de agradarle en todo. Hermanos, si es difícil buscar al Señor, obviamente que en estos tiempos en la cual, cierto, todas las cosas a lo mejor nos parecen más light, ya no podemos ir a las iglesias, ya, cierto, no podemos ni incluso abrazar, cierto, a un hermano como lo hacíamos antes. Entonces estas cosas nos vienen como a relajar un poco. Entonces nuestro evangelio, nuestra forma de buscar es más light, es más, cierto, apacible, no con las fuerzas ni las ganas de antes, como, cierto, incluso los primeros días que los cuales recibimos al Señor. Pero aunque estemos en esta condición, ¿sabe qué? Busquemos al Señor, volquémonos una vez más a Él para que Él, cierto, vea en nosotros que nos esforzamos, que tratamos de agradarle. Aunque los vecinos, nuestros hermanos a lo mejor no le buscan de la misma forma, se han relajado, usted hágalo, porque la bendición es para usted, para quien le busca, para quien se esfuerza. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Echemos nuestra ansiedad, nuestra angustia, nuestros dolores, nuestras aflicciones. Este corazón, cierto, a lo mejor que se ha quebrantado por alguna situación, como decía anteriormente, a lo mejor, cierto, se ha perdido un familiar y allí está, cierto, la confianza en el Señor de que las cosas son para mejor, para un bien mejor. Y sabe, en estas situaciones, Dios le ha puesto a usted como un David, porque alrededor puede haber personas a lo mejor de su confianza, como lo tenía David, su ejército, sus hombres de valor, que no le temían a nada, y se iban, estaban allí, eran los primeros en saltar, a lo mejor cuando David llamaba, ¿cierto?, a ir a la guerra, ellos estaban allí, eran los primeros. Pero hemos visto, ¿cierto?, de que incluso ellos se querían o se amotinaron contra de David por las situaciones difíciles. Pero allí estaba David, que era conforme al corazón de Dios, dice la Escritura, que él todas las cosas lo ponía a disposición de Dios. Y él, con su fe, con su fortaleza, con la forma de servir, de buscar al Señor, de aferrarse a Él, dice que convenció una vez más a los suyos y le dio esperanza, le dio ánimo, le dio, cierto, fortaleza. Y ellos, cierto, pudieron encontrar esa calma, ese sosiego que habían perdido. Usted está allí en ese lugar a lo mejor para ser un David. Anime a los demás, anime a quien está desamparado, a quien está afligido. Sea usted un portador, sea un David en persona, con su ejemplo, con su fortaleza, con palabras. Que bendito sea el nombre de Dios para siempre. El Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Así que no va a haber nadie desamparado, porque los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos, dice, están atentos al clamor de ellos, de mi clamor, de su clamor. Entonces, esfuércense, sigamos adelante. Si bien es cierto, las pruebas a nadie les gusta, a mí no me gusta llorar, a mí no me gusta estar pasado,
ser pasado allí por las dificultades. A nadie le gusta, la carne no le gusta. Pero si es para un bien mejor, para incluso poder animar a otra persona, que Dios nos ayude a soportarla y poder ser agradable en todos nuestros actos delante de Él. Y así los demás, como fue David con su ejército, con sus hombres, los animó. Y dice después, cierto, capítulos ciertos posteriores al que hemos leído, dice que después ellos fueron y dice que ellos recuperaron todo lo que se le había quitado. Bueno, nuestro Dios es bueno. Así que iglesia, hermanos, personas que escuchan, anímense en el Señor, pongan todas esas cosas allí delante de Él y Él va a ser propicio a todas sus decisiones. Que Dios les bendiga grandemente.